Dios ya nos ha revelado todo lo que necesitamos, y la palabra del Señor es explícita cuando nos dice que las profecías iban a cesar, 1 Corintios capítulo 13, y aparte los apóstoles van a ser explícitos al guiar y al mandar a la iglesia después de su vida, ¿sí? Después de que los apóstoles murieran, ellos tuvieron la intención de dejar a la iglesia un legado de que tengan toda su confianza puesta en la Escritura. Ahora, hermanos, esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que hay personas que van a utilizar pasajes como Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo va a mencionar el don de la profecía. Pero el punto en esos pasajes, hermanos, que es muy importante tomar en cuenta, es de que esos pasajes son escritos cuando todavía existían profetas en la iglesia. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos de que los apóstoles ejercían y tenían el don de profecía. El apóstol Juan mismo va a entregarnos el libro de Apocalipsis, que es la última revelación que Dios nos da. Entonces hubo una época en la iglesia, hermanos, en el que el don de profecía estaba vigente. Es por eso que cuando tú lees Romanos 12 o 1 Corintios 12, debes tomar muy en cuenta esto, de que los apóstoles están hablando en un momento en el cual esos dones estaban vigentes. Pero lo que la mayoría de la gente lamentablemente no hace es ver la revelación de Dios como una progresión, como algo que está progresando en el tiempo. Y la realidad es de que nosotros nos encontramos de que después de que el apóstol Pablo, después de que específicamente el apóstol Pablo escribiera acerca del don de la profecía en las cartas que les he mencionado, al llegar al final de su vida, el apóstol Pablo ya no va a hablar más de profecías, ya no va a hablar más de este don de profetas, sino que el apóstol Pablo le va a mandar a Timoteo de que ponga toda su confianza en lo que ya estaba escrito y en lo que ya había aprendido. Y para esto, hermanos, voy a utilizar varios pasajes en el Nuevo Testamento, específicamente los que quieran pueden ir conmigo a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde el apóstol Pablo mismo le va a decir a Timoteo: tú ya has recibido lo necesario, y lo que tú ya has recibido, eso es lo que tienes que mantener en las siguientes generaciones. No necesitamos que traigas algo nuevo, no necesitamos, Timoteo, de que traigas y le enseñes a la iglesia tus sueños o nuevas revelaciones, sino lo que necesitamos es que tú repitas lo que ya has aprendido. Escucha lo que Pablo le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces vemos explícitamente, hermanos, de que el apóstol Pablo, terminando su vida, la comisión, el mandato que le da a los siguientes pastores y hombres que iban a liderar la iglesia es: repitan lo que ustedes ya han aprendido a través de nosotros. Y así, hermanos, más adelante en esta misma epístola, que es muy importante recalcar que es la última epístola que el apóstol Pablo va a escribir, el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, 1 Timoteo 3, versículo 14, 2 Timoteo 3, perdón, versículo 14 en adelante, una vez más le va a repetir esto: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? Pablo había aprendido la doctrina apostólica, sí, había aprendido directamente del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le dice: tú persiste en aquello que ya se te ha enseñado. No necesitas traer nuevas cosas, no necesitas nuevas revelaciones, sino tú tienes que mantenerte en lo que ya se te ha enseñado. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo en este pasaje: lo que has aprendido de mí y lo que tú ya tienes en las escrituras, no necesitas más. Es más, con las escrituras que tú tienes, el apóstol Pablo va a decirle: tú tienes lo necesario y lo suficiente. ¿Para qué? Para que las personas lleguen a la salvación. Tenemos en la escritura lo suficiente para que las personas lleguen al conocimiento de Jesucristo. Y el apóstol Pablo también va a decir: en la escritura tú tienes lo suficiente para que aquellos que lleguen a la salvación vivan de la manera correcta. La iglesia no necesita nuevas revelaciones, no necesita los sueños o experiencias del pastor, no necesita lo que Dios esté hablando hoy día, como muchos dicen, sino que Pablo le dice a Timoteo: lo que la iglesia necesita para vivir en toda buena obra es lo que ya está escrito.
Lo que has aprendido de mí, Timoteo, en eso debes mantenerte firme, y en lo que está escrito, Pablo le dice a Timoteo, eso es lo que necesitas para que la iglesia, para que las personas lleguen a la salvación y la iglesia de Dios sea santificada. Es ahí donde ya tenemos todo. Ahora, lo interesante, hermanos, es de que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar de que probablemente los tres apóstoles principales, los que más nos van a enseñar en el Nuevo Testamento, los tres van a decir lo mismo. El apóstol Pablo, terminando su vida, va a decirle esto a Timoteo, lo que acabamos de leer: tú repite lo que ya has aprendido, tú ya tienes en la Escritura todo lo que necesitas. Y el apóstol Pedro va a hacer lo mismo en su segunda epístola. La segunda epístola de Pedro igual es su última carta enviada a la iglesia, y escucha lo que el apóstol Pedro le va a decir a los cristianos en general. Versículo 17 en adelante, voy a leer 2 Pedro capítulo 1. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Hermanos, leo desde estos versículos, ¿por qué? Porque el apóstol Pedro, literalmente él se va a presentar como alguien que de manera especial, él escuchó la voz de Dios. El apóstol Pedro va a decir: nosotros, refiriéndose a él y los 12 y los que seguían a Jesucristo en su primera venida, en su ministerio, escuchamos la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El apóstol Pedro literalmente va a decir: nosotros hemos escuchado la voz directa de Dios, ¿sí? Pero ahora escucha lo que Pedro le dice a la iglesia en el versículo 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, esto es muy importante, porque el apóstol Pedro mismo en el primer siglo está poniendo la palabra del Señor por encima de lo que ellos escucharon directo de Dios. El apóstol Pedro está poniendo lo que está escrito por encima de lo que ellos mismos escucharon de Dios en su momento. Por eso el apóstol Pedro dice: nosotros hemos escuchado la palabra de Dios directa, hemos escuchado su voz, hemos escuchado como él dijo de que Jesucristo es su Hijo amado, que en él tiene complacencia. Hemos escuchado eso, pero tenemos la palabra profética más segura. Hermano, el apóstol Pedro mismo no hizo lo que mucha gente hace en nuestra época, que dice de que escucha a Dios supuestamente y Dios le ha revelado cosas, y qué importa si va en contra de la Biblia, qué importa si va en contra de lo que Dios ya ha revelado, porque Dios a mí me ha dicho. El apóstol Pedro más bien hace lo contrario, y él dice: yo sí he escuchado la voz de Dios directa, pero no se compara a lo que ya tenemos escrito. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual Pedro le dice a la iglesia: ustedes tienen que estar atentos. Esa es su antorcha, esa es su luz. El apóstol Pedro está en cierta manera aludiendo a lo que dice el salmista, Salmo 119, 105, tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. El apóstol Pedro dice: nosotros tenemos eso. Y ahora Pedro aquí utiliza esto de la palabra profética, pero Pedro está hablando de la Escritura. Escucha lo que dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El apóstol Pedro, hermano, cuando habla de esta palabra profética más segura, se está refiriendo a la Escritura del Antiguo Testamento. Entonces, tanto Pablo como Pedro nos terminan diciendo en sus últimas cartas, antes de morir: ustedes dedíquense a la Escritura. Y ahora, hermanos, si el don de profecía estuviera todavía vigente, sí o sí necesitaríamos otra cláusula acá, la cual nos diga: sabes, ustedes presten atención a la Escritura, pero estén muy atentos a cuando Dios les revele algo nuevo. Hermano, eso sería lo obvio si es que los apóstoles hubieran tenido esa percepción del don de profecía. Porque, hermano, si Dios nos ha hablado en la Escritura hace 2000 años, ¿sí? Si Dios nos ha hablado en la Escritura hace más de 2000 años en el Antiguo Testamento, y Dios nos sigue hablando hoy día, ¿acaso lo que nos dice hoy día o lo que nos dijo hace 2000 años, las dos cosas no son igual de autoritativas? ¿No serían igual de valiosas? Serían igual de valiosas. Pero los apóstoles, en su mente no había esto de que la revelación va a continuar hasta el final de los tiempos,
sino como les he presentado. El apóstol Pablo mismo le dice a Timoteo, sabes, Timoteo, tú dedícate a lo que ya has aprendido. Y eso es lo que tienes que repetir. Y dedícate a estudiar y a enseñar la Escritura, porque ahí tienes todo lo necesario. El apóstol Pedro va a decir, nosotros hemos escuchado la voz de Dios, pero la palabra profética inspirada por el Espíritu Santo, que es la Escritura, esa es más segura. Así que es a eso a lo que ustedes deben prestar atención. Y luego el apóstol Juan también va a hacer lo mismo en el libro de Apocalipsis. ¿Has leído los últimos versículos, el último capítulo de Apocalipsis? El apóstol Juan, después de revelarnos todo lo que se le reveló a través de sueños, a través de visiones de los últimos tiempos, el apóstol Juan va a decir que nadie le quite y que nadie le añada nada. Y que bienaventurado aquel que escucha estas palabras y las ponga por obra, esa persona es bienaventurada, esa persona es dichosa, y que nadie se le ocurra añadirle ni quitarle nada a la Escritura, a lo que ya se ha dicho. Hermano, esas son expresiones muy explícitas de que la revelación de Dios ha cesado, de que ya no hay más, de que ya no puede haber más, porque ya hemos recibido todo lo que necesitamos como iglesia. Entonces, por eso, hermanos, que el día de hoy nosotros no creemos en de que haya más profecías. También, hermanos, aquí le voy a añadir, hay algunos pasajes que creo que son importantes tomar en cuenta. El profeta Daniel en el Antiguo Testamento va a decir, Daniel capítulo 9, de que en la venida de Jesucristo, hermano, iba ya a cesar este tema de la profecía porque no iba a ser más necesario, porque ya se nos iba a revelar todo lo que necesitamos saber acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, qué es lo que significó que nuestro Señor Jesucristo hizo. Incluso en el Nuevo Testamento tenemos lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo en el futuro. ¿Qué más necesitamos? Así también Juan mismo en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 19, el apóstol Juan va a decir de que el espíritu de la profecía era Cristo. Es Cristo. Entonces, la profecía, hermanos, siempre estuvo involucrada con que se nos revele quién es Cristo. Siempre esa fue su misión, ese fue el propósito de la profecía, tanto Antiguo como el Nuevo Testamento. Guiar a las personas a Cristo, guiar a las personas a que conozcan más quién es Él. Y es eso lo que sucedió específicamente en el Nuevo Testamento. Hermano, en el Nuevo Testamento el don de profecía tenía esa intención, ¿sí? Eran personas las cuales iban a revelarnos, iban a declararnos lo que Dios decía acerca de Jesucristo para que nosotros lo conozcamos y sepamos quién es Él, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él va a hacer en el futuro. Y como ya he mencionado, ya tenemos eso en todo el Nuevo Testamento, ya tenemos eso en el Antiguo Testamento también. Y por eso, tanto Pedro como Pablo como Juan, los tres van a terminar diciendo, no añadan nada más. Ya tienen la Escritura, presten atención a la Escritura, no necesitan nada más, repitan lo que ya han aprendido a través de las generaciones, no necesitamos añadirle más. Y aquellos que dicen que la profecía todavía está vigente el día de hoy, lo que están haciendo es despreciar y subestimar la Escritura, hermanos. Eso es lo que terminan haciendo, aunque no lo quieran aceptar, porque van a decir, no, nosotros solo aceptamos profecías, pero que estén de acuerdo a la Escritura. Entonces, ¿para qué necesitas profecías? Si solamente vas a aceptar lo que está de acuerdo a la Escritura, entonces dedícate a leer la Escritura. Pero la gente, hermano, la verdad es de que eso es lo que hace. La gente que dice que hay más profetas y que Dios está revelando nuevas cosas, lo que hace es despreciar la Escritura. ¿Por qué? Porque ¿por qué voy a creer yo algo que Dios me dijo hace 2000 años cuando ahora mismo Dios me está hablando, ¿sí? Cuando ahora mismo estoy recibiendo la última palabra del Señor. Y literalmente muchos profetas en nuestra época así se paran. Hemos la última palabra del Señor, la última revelación del Señor, como si fuera en la televisión, ¿no? Las últimas noticias, y la gente va a asombrarse, va a decir, a ver, quiero saber lo último, ¿sí? Lo más nuevo. Pero el Nuevo Testamento no nos guía a ese tipo de prácticas. El Nuevo Testamento no nos guía a poner nuestra fe o esperanza en nueva revelación, sino como les he mostrado, el Nuevo Testamento más bien nos guía a que estemos confiados en que ya hemos recibido todo lo necesario, que Dios ya le ha dado toda la revelación necesaria a su iglesia. Así que, hermanos, eso es un resumen de por qué nosotros no creemos en profetas y no vamos a creer en profetas, ¿sí?
Voy a pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver con la escatología, aunque hay varias preguntas sobre esto, supongo que son por la charla que di hace poco sobre el premilenialismo. Las posturas escatológicas, ¿sí? ¿Afectan en alguna enseñanza o doctrina bíblica? Sí, sí, las posturas escatológicas, la pregunta aquí es si lo que yo creo del futuro va a afectar alguna doctrina que tenemos en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Y aquí yo también le añadiría esta pregunta, si es que nuestro entendimiento del futuro afecta también nuestra práctica como cristianos. Y la realidad, hermanos, es de que sí. Y hay mucha gente que no se da cuenta de eso, lamentablemente, ¿sí? Hermano, si yo estoy esperando que Cristo venga y instaure su reino en este mundo, eso va a guiarme a mí como cristiano a estar constantemente en la esperanza de lo que va a venir después, ¿o no? Eso va a guiarme, hermano, como cristiano, a no poner mi esperanza en lo que aquí y ahora veo, sino en lo que estoy esperando después. La posición postmilenialista igual tiene mucho que ver con la práctica que ellos tienen, porque ellos creen de que la iglesia va a instaurar el reino. Entonces, por eso los postmilenialistas normalmente son bastante activos en muchas cosas, a lo que creo que el premilenialismo ha fallado, porque el esperar de que Cristo nos traiga un reino no significa de que ahora yo sea negligente y no haga nada por lo que ahora vivimos en el presente, pero eso es una charla más larga. Pero sí, mi doctrina escatológica sí va a afectar en cierta manera la forma en la que yo percibo las cosas, la forma en la que yo practico. Y también, hermanos, lo que sí he notado es de que, según lo que creemos que va a pasar en el futuro, la verdad yo he visto de que hay personas que no se han dado cuenta que su doctrina escatológica incluso afecta lo que creen acerca de la salvación. Y esto yo sé que mucha gente no se da cuenta que a veces está relacionado, pero es la realidad. Hay personas que creen en lo que va a pasar en el futuro, lo han sacado de las películas, ¿sí? De las películas del fin del mundo y de que cuando Cristo regrese. Y en muchas de esas películas tú ves esto. Ves de que Jesucristo regresa, ¿verdad? Y no, Jesucristo no regresa todavía, sino que Jesucristo rapta a su iglesia en secreto. Y entonces resulta que de un momento a otro desaparecen un montón de personas, millones de personas desaparecen, los aviones se caen, los autos se chocan y toda la gente dice, ay, ¿qué ha pasado? Sí, ¿por qué? ¿Dónde se ha ido toda esa gente? Sí. Y hay personas que supuestamente eran cristianas, pero se quedan, que supuestamente eran parte de la iglesia y se quedan en este mundo. Y esas personas, hermano, ¿cómo es que terminan en el cielo? ¿Cómo es que terminan en el cielo? En la mayoría de esas películas se ve esto. Esas personas terminan siendo salvas porque se hacen matar, ¿sí? Porque se dejan decapitar por el anticristo y por todos aquellos que están en contra de la iglesia. Y lo que yo he notado, hermanos, es que mucha gente creo que no se da cuenta de que ese tipo de doctrinas mal enseñadas afectan incluso lo que creemos sobre la salvación. Porque yo he escuchado a cristianos decir esto, ok, sabes, no estoy viviendo bien, estoy medio mal, si Cristo viene aquí ahora me voy a quedar, pero si me quedo, me hago matar y listo, pues me voy al cielo, ¿sí? Hermanos, si ese fuera el caso, ¿la salvación seguiría siendo solo por fe, solo por gracia, o sería por obras? Hay gente, hermanos, que por creer en esas doctrinas, literalmente cree de que va a llegar un momento en el que su salvación depende de que se hagan matar. Entonces eso significaría de que la salvación es por hacer una obra. Y hermanos, eso yo sinceramente creo que hay mucha gente que no se ha puesto a analizar. Y yo no estoy de acuerdo con aquellas posiciones en las cuales se presenta esas dispensaciones, ¿sí? En las cuales Cristo viene en secreto, se lleva a su iglesia de repente y luego yo me quedo. Y como he mencionado, esto afecta muchas cosas, hermano. Esto incluso puede afectar la doctrina de la santificación que tenemos. Porque hay gente que dice, yo soy cristiana, pero estoy viviendo mal, estoy viviendo en pecado, y bueno, si Cristo viene, me voy a quedar, pues, ¿no? Entonces eso los guía a ser negligentes con su santificación, porque creen de que se van a poder quedar, van a haber un tiempo de poder, de esperanza, digamos, para hacer bien las cosas y recién se van a ir al cielo.
Hermano, eso no es verdad. Esa no es la posición que nosotros sostenemos. Más bien lo que yo creo y he enseñado ya en esta iglesia es de que en la segunda venida de Cristo, hermano, ahí se terminó. Ya no va a haber más oportunidad. Pero hay gente el día de hoy dentro de las iglesias que porque creen que como hay ese lapso de tiempo de oportunidad, o sea, ahorita estoy viviendo en pecado, estoy viviendo mal, digo que he creído en Cristo, pero estoy viviendo mal y luego Cristo se va a llevar a su iglesia y me voy a quedar y ahí me voy a poner serio y voy a decir, ay, no, había sido cierto esto, mejor me hago matar. Ahí recién se van a poner serios, hermano, no hay tal cosa. Yo creo, y lo que la Escritura creo que enseña claramente, es de que no, al momento que Jesucristo regrese, ya no va a haber más opción, ya no va a haber más. El momento que Jesucristo regrese es el momento que Jesucristo se lleva a su iglesia e instaura su reino acá, y ya no hay más oportunidad para aquellos que estaban ahí a medias, para aquellos que estaban ahí medio tibios. Pero hay gente que, como les expreso, por lo que creen acerca de lo que va a pasar en el futuro, son negligentes con su vida aquí ahora, e incluso, como he mencionado hace un momento, pueden afectar la doctrina de la salvación que nosotros sostenemos, que es solo por fe, solo por gracia, no por obras. Entonces, sí, hermanos, estas doctrinas, si bien muchas veces se las ve como secundarias, no significa, por si acaso, de que no sean importantes. Y esto es algo que estoy intentando que mucha gente entienda, de que el hecho de que haya una doctrina que es secundaria no significa, por si acaso, que no sea importante. No significa que no tenga relevancia. Si no, hermanos, no necesitaríamos mucho de lo que se nos dice en el Antiguo y Nuevo Testamento acerca del futuro, si no fuera importante. Pero sí es importante. Y lo que creemos acerca de lo que va a pasar más adelante va a afectar la forma en la que vivimos aquí ahora. Ahora, lo que yo sí voy a argumentar, hermanos, es de que los premilenialistas a veces sí han cometido este error. Como creemos de que Jesucristo va a venir después y Él va a instaurar el reino acá, entonces más o menos bajamos los brazos y decimos, bueno, pues Él va a instaurar el reino, ¿qué vamos a hacer? Aquí las cosas se van a poner mal, se van a poner feas y dejaremos que todo se pudra porque se corrompa, porque al final igual Cristo va a venir y Él va a poner su reino, ¿sí? Hermanos, yo creo que el premilenialismo no nos lleva a eso tampoco, por si acaso. El creer de que Cristo va a instaurar su reino después, eso no significa de que Cristo no me ha mandado, de que durante mi tiempo en este mundo sea sal y luz, o no me ha mandado eso. Me ha mandado eso. Ser sal y luz significa no permitir que las cosas se sigan corrompiendo, no permitir que las tinieblas avancen en este mundo. Literalmente eso es lo que significa ser sal y luz. Sal significa algo que va a evitar que las cosas se corrompan más, y luz es algo que va a evitar que las tinieblas estén dominando un lugar. Entonces, hermanos, sí, yo estoy esperando que Cristo regrese, pero lamentablemente mucha gente ha utilizado el concepto de que Cristo es el que va a traer su reino, Cristo es el que va a instaurar su reino, lo cual creo que es cierto, pero lo han utilizado como una excusa para ser negligentes. Y esto es algo que la Biblia, hermano, no hace. En el Nuevo Testamento encontramos que los cristianos lamentablemente cometieron ese error. Había cristianos que decían, bueno, como Cristo, Él va a instaurar su reino y Él va a venir, entonces ya para qué trabajo acá, entonces ya para qué me esfuerzo, entonces ya para qué, ¿no? Porque igual Cristo va a venir. Y Pedro ahí les va a decir, un momento, tú no sabes cuándo va a venir. ¿Qué tal si Jesucristo viene de aquí a 1000 años? ¿Qué tal si viene, sí, mañana? Pero tú no sabes cuándo va a venir, entonces tú tienes que seguir trabajando y seguir haciendo lo que Él te ha mandado en este mundo. Y lo que Dios me ha mandado en este mundo es que sea sal y luz. Lo que Dios me ha mandado en este mundo es que me preocupe por las demás generaciones, por mis hijos, por mis nietos. Porque, hermano, no sabes si va a venir en nuestra generación. En la historia del cristianismo, muchas generaciones creyeron que eran la última. Y no fueron la última. Y estamos 2000 años después y todavía Cristo no ha regresado. Entonces, hermanos, esto es por si acaso muy importante respecto al premilenialismo. Aquellos que creemos de que Cristo va a venir a reinar y Él va a instaurar su reino en esta tierra, ese concepto, hermano, en ningún momento debe ser utilizado para ser pasivos y no cumplir nuestra responsabilidad cultural en este mundo. De evitar de que se corrompa más este mundo, de evitar de que las tinieblas se expandan, de no preocuparnos por las siguientes generaciones, eso no. La Biblia más bien nos manda que hagamos todas esas cosas. Y más bien lo que yo espero es que cuando Cristo venga a instaurar su reino y lo instaure de manera terrenal y visible en este mundo, me encuentre trabajando de esa manera.
me encuentre trabajando por las siguientes generaciones, me encuentre siendo sal y luz en este mundo. Más bien yo espero que Él me encuentre de esa manera. Y creo que esa es la visión correcta y que el premilenialismo, como muchos lo han utilizado como una excusa para ser pasivos, eso no está bien, no debe permitirse. Ahora, aquí hay otra pregunta sobre esto que tiene que ver sobre las divisiones dentro del premilenialismo. Para una vez más voy a definir algunas cosas, sí, algunos conceptos en el tema de premilenialismo. ¿Qué significa premilenialismo? Significa aquellos que creemos de que Cristo va a instaurar su reino más adelante, ¿sí? Un reino de 1000 años, como nos dice Apocalipsis capítulo 20. Hermanos, los que quieran profundizar más esto, justo acabo de dar una charla sobre esto, les animo a tomarla muy en cuenta para que puedan ver por qué yo sostengo esta posición. Pero justo en esa charla, igual uno de los pastores dijo, dentro de los premilenialistas hay divisiones. Y sí hay divisiones. Hay lo que se conoce como premilenialistas dispensacionalistas, ¿sí? Dispensacionales. Estas personas son personas que dividen la escritura en diferentes etapas, dividen incluso la venida de Cristo en diferentes etapas. Entonces Cristo va a venir antes de los 7 años, a la mitad de los 7 años va a haber este tiempo de tribulación, se va a llevar a su iglesia en secreto y luego va a venir. Normalmente hacen eso. Yo no creo en eso. Yo creo en lo que se considera el premilenialismo histórico, o como me gustaría que se llame, el premilenialismo pactual, porque yo creo en la teología del pacto. La teología del pacto es aquella teología que une toda la escritura a través de los diferentes pactos que Dios ha hecho. Y yo creo en la teología del pacto y es uno de los motivos por los cuales soy premilenialista. Pero dentro del premilenialismo hay estas divisiones. Yo no soy dispensacionalista, no creo en el dispensacionalismo, creo que es un error muy grande, aparte que no es la doctrina histórica de la iglesia. El premilenialismo histórico sí, nosotros podemos irnos hasta los discípulos del apóstol Juan, los cuales sostenían la misma doctrina que yo sostengo acerca de que Jesucristo va a reinar de manera visible en esta tierra por 1000 años. Ahora, dentro de los premilenialistas, como he mencionado, también hay ciertas divisiones y las divisiones están entre el tema del rapto. Y ahí es donde empiezan a escucharse estos conceptos, pretribulacionismo, posttribulacionismo, ¿sí? Hay personas que creen de que Jesucristo va a venir a este mundo y se va a llevar a su iglesia antes de la tribulación, para que su iglesia no pase la tribulación, ¿sí? Y se la va a llevar en secreto, para que no pasen la tribulación. Hermanos, creo que esa posición no puede ser sostenida ni por la Escritura y menos, aunque la historia no es autoritativa como la Escritura, pero creo que sinceramente es muy injusto creer en eso con la historia que tenemos en la iglesia. Imagínate esto, hermano, que la Biblia dice de que Cristo nos va a raptar, nos va a arrebatar antes de que pasemos la tribulación. Hermano, ¿has leído la clase de tribulación que han tenido que pasar los primeros cristianos en el primer siglo? ¿Has leído la clase de tribulación que ellos tuvieron que pasar? Y nadie los libró de eso, hermanos. Ellos pasaron una tribulación sumamente sanguinaria, violenta, perdieron sus familias, sus trabajos, sus vidas. Hermano, fue algo terrible. A los cristianos los vestían de carne, ¿sí? Les ponían pieles de animales muertos para que los perros se los coman. Ese era uno de los castigos que les daban a los cristianos, hermano. Ahora, hermano, yo creo que las cosas se podrían poner más difíciles, tal vez, pero en la historia del cristianismo, hermano, la iglesia ya ha sufrido mucha tribulación. Y el apóstol Pablo, así como también Jesucristo mismo, le va a decir a sus discípulos, ustedes no van a estar exentos de los problemas y de la tribulación. Jesucristo les va a decir a mí me han matado, ustedes los van a matar, a mí me han perseguido, ustedes los van a perseguir, a mí me han odiado, ustedes los van a odiar. Jesucristo le va a decir a sus discípulos, Juan capítulo 16, va a llegar el momento en el que la gente los mate creyendo que están sirviendo a Dios. Hermano, Jesucristo en ningún momento le va a decir a sus discípulos, saben, las cosas se van a poner muy difíciles, pero tranquilos, yo los voy a rescatar antes de que se pongan así de difíciles. Jesucristo nunca va a hacer eso. El apóstol Pablo tampoco va a hacer esto. Hechos capítulo 14, el apóstol Pablo va a decir, es necesario que pasemos muchas aflicciones antes de llegar al reino.
Eso es literalmente lo que dice el apóstol Pablo. Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, en los postreros días las cosas se van a poner muy complicadas, pero tú sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Sufre lo que tengas que sufrir. El apóstol Pedro le escribe una carta a los cristianos que ya estaban pasando grande tribulación en el primer siglo, y Pedro no les va a decir, tranquilos, ya, tal vez ya nos vamos a ir, ¿sí? No, Pedro les va a decir, aguanten el sufrimiento, aguanten todo lo que tenga que llegar, porque no es una sorpresa, porque Cristo ya nos ha dicho que íbamos a sufrir eso. Entonces, hermanos, yo sinceramente no creo que hay fundamento en la Escritura para decir de que Cristo nos va a arrebatar antes de la tribulación, para nada. Sino más bien, como vamos a ver en los estudios específicamente de Lucas, vamos a ver de que Jesucristo mismo dice de que en su segunda venida es el momento del arrebatamiento. Cuando Él venga e instaure su reino, ese es el momento en el que se lleva a su iglesia, como Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 15, algunos vamos a ser transformados, su iglesia va a resucitar. Entonces sí hay dentro del premilenialismo estas divisiones sobre la tribulación y sobre el rapto. ¿Cuándo vamos a ser raptados? ¿Cuándo va a ser la tribulación? Si vamos a pasar o no vamos a pasar la tribulación. Nosotros, yo personalmente soy post-tribulacionista. Creo que Jesucristo va a venir, se va a llevar a su iglesia, va a resucitar a sus santos que hayan muerto y ese momento es ya el fin. Sí, ese es el momento en el que instaura su reino en este mundo y no hay un lapso de tiempo como algunos dicen. Entonces sí hay esas diferencias, sí hay esas divisiones dentro del premilenialismo, ¿sí? Voy a pasar a otra pregunta, aunque voy a ver si hay alguna que tenga que ver sobre la escatología igual. No, voy a pasar a otras preguntas, ¿sí? Dice, ¿debemos recibir a los mormones o testigos de Jehová si tocan nuestra puerta? El versículo que dice, no los recibáis ni les digáis bienvenido, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a ellos? Hermanos, cuando un mormón o un testigo de Jehová toque tu puerta, puedes recibirlo para confrontarlo con la verdad y predicarle el evangelio y te puedo asegurar que nunca más va a volver. O ojalá se quede y venga a tu iglesia, ¿sí? Normalmente pasa eso. Normalmente tú los confrontas y se escapan. No me olvido nunca aquella vez que me encontré con dos mormones. Normalmente mandan a alguien más experimentado y un jovencito que está aprendiendo. Y empecé a hacerles preguntas acerca de su religión, no tenía respuesta y literalmente fueron, ay, vámonos, 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 no, nosotros no tenemos nada que hablar acá y creo que nunca más volvieron a la casa de mi suegro, que es donde estábamos en aquella época. Y eso va a pasar. Yo creo, hermanos, de que estas personas deben ser confrontadas. Si tienes la posibilidad de confrontarlos con la verdad, predicarles el evangelio de Cristo, hazlo. El apóstol el apóstol Juan, cuando dice 2 Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11, de que no les demos la bienvenida, se está refiriendo, hermanos, a de que no nos asociemos con ellos, ¿sí? No significa que no podemos hablar con ellos. Significa que no nos asociemos con ellos. De que no vamos a andar juntos con ellos como si estuviéramos en el mismo camino. Para nada. Eso es algo que no podemos hacer. Eso es algo que simplemente no podemos hacer. Si hay alguien acá que se quiera ser miembro de nuestra iglesia y cree que Jesucristo no es Dios, como los mormones hacen, no lo vamos a recibir como miembro de la iglesia. Ahora esa persona puede venir a escuchar la palabra, sí, está invitada a escuchar la prédica. Si quiere las predicaciones, está bien, pero no va a ser miembro de nuestra iglesia. No vamos a poder asociarnos, hermano. Esto, en aquella época, por eso los judíos se escandalizaban tanto de que Jesucristo coma con pecadores. Porque en aquella época recibir a alguien en tu casa para sentarte y comer y pasar una cena o algo así, era una expresión de que quiero ser tu amigo, quiero que estemos relacionados, quiero asociarme contigo, ¿sí? En nuestra época no siempre es así, hermano. Ya no tenemos la misma cultura o las mismas costumbres que los judíos del primer siglo. Entonces, pero este tema de darles la bienvenida, hermanos, significa eso. Asociarnos, caminar juntos, relacionarnos como si estuviéramos juntos en el mismo camino. Eso es algo que no podemos hacer. Con cualquier persona que niegue nuestro evangelio, que niegue quién es nuestro Señor Jesucristo, es algo que no podemos hacer. Pero predicarles el evangelio, tomarnos el tiempo para sentarnos con ellos a hablar acerca de Cristo y confrontarlos con sus falsas doctrinas, con su pecado, eso es algo que no hay ningún problema respecto a nuestra responsabilidad como cristianos. Otra pregunta dice, ¿qué característica tiene una iglesia bíblica? Esta es una muy buena pregunta que hay que saber responder bien, ¿sí? Hermanos, para responder esta pregunta necesitamos dividir la iglesia en estos diferentes conceptos, ¿sí? Dentro de la historia y dentro de la escritura vamos a encontrar de que se utilizaba el concepto de una iglesia verdadera
y una iglesia falsa. Y también se utilizaban términos para referirse a la iglesia como iglesias sanas e iglesias que no son tan sanas. ¿De dónde vas a encontrar esto? Hermano, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, tú vas a ver esto. Jesucristo le va a enviar cartas a diferentes iglesias y hay iglesias que están muy mal, pero siguen siendo iglesias. Como la iglesia de Corinto, por ejemplo, a la que Pablo le escribe. Era una iglesia que estaba pasando muchos problemas, muchos conflictos, tenía mucha inmadurez, pero todavía era iglesia, ¿sí? Pero no era una iglesia que consideraríamos sana, ¿sí? Pero sí era una verdadera iglesia. Pero también la Biblia nos muestra de que hay iglesias que pueden pervertirse tanto que ya no son iglesias, sino que son sinagogas de Satanás. Ya no son más iglesias. Y Jesucristo nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y 2, de que esto puede pasar. Cuando tú leas esos capítulos vas a encontrar de que Jesucristo a las diferentes iglesias las amenaza con esto. Si no resuelves estos problemas, yo te voy a quitar el candelabro. Yo te voy a quitar el candelabro. Eso significa vas a dejar de ser iglesia. Eso es lo que significa en el contexto de Apocalipsis. Entonces, hay iglesias, hermano, que están mal, están enfermas, tienen problemas, pero siguen siendo iglesia. Hay iglesias que son falsas, hay iglesias que son verdaderas. Dentro de las iglesias verdaderas, como he mencionado, hay iglesias más puras que otras. Nuestra confesión de fe menciona esto en el artículo 26, cuando dice de que dentro de la iglesia universal hay iglesias que están más puras que otras, pero todas las iglesias estamos sujetas a algún tipo de corrupción, de error, de pecado. Y ahora, lo que voy a hacer, hermano, para responder esto es, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea verdadera? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea verdadera? Pero por si acaso, estas tres características no siempre significa de que esa iglesia que es verdadera sea una iglesia sana, ¿sí? Estas tres características son las siguientes. 1, la predicación fiel del evangelio y de la palabra de Dios. Eso sí o sí tiene que tener una iglesia verdadera. Y aunque sea una iglesia que no está muy sana, que no está muy bien, si hay predicación fiel de la palabra es la que nos purifica. Entonces hay la esperanza de que esa iglesia se purifique. Entonces, para hacer una iglesia verdadera tiene que darse esto. No puede haber, hemos visto esto hace unas semanas en el Evangelio de Juan. Jesucristo dice, aquellos que me conocen, yo soy la luz del mundo y aquellos que me siguen no van a andar en tinieblas. Y hermano, la iglesia verdadera es así. La iglesia verdadera va a ser como un faro de luz que va a estar alumbrando a través de la palabra de Dios, a través de la verdadera predicación del evangelio y de su palabra. Y eso es una característica de una iglesia verdadera. La segunda característica que normalmente se le da a una iglesia verdadera es la disciplina eclesiástica. Hermanos, esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay iglesias que parece que tienen buena predicación, pero no lidian con el pecado y las falsas doctrinas dentro de sus iglesias. Y eso, hermano, hace que una iglesia deje de ser verdadera. Porque, y esto es muy importante que tú entiendas, en una iglesia verdadera vas a encontrar pecado y puede ser que haya errores doctrinales, escucha bien, pero una iglesia verdadera va a lidiar con eso. Va a corregir las falsas doctrinas, va a corregir y va a confrontar el pecado. Pero hay iglesias, hermano, las cuales no hacen eso. Y ese es uno de los motivos por los cuales Jesucristo le va a decir a las iglesias de Apocalipsis que ya mencioné, yo les voy a quitar el candelabro. ¿Por qué? El candelero. ¿Por qué? Porque ustedes están permitiendo que esa mujer llamada Jezabel se permanezca dentro de la iglesia. Porque ustedes están permitiendo que esos nicolaitas se mantengan ahí dentro de su iglesia cuando están pervirtiendo la palabra, cuando están viviendo en inmoralidad. Eso no se permite. Entonces una iglesia, hermano, para ser verdadera tiene que tener sana predicación fiel de la palabra, tiene que tener disciplina. Esto es sí o sí debe suceder. Y eso es con lo que Pablo va a lidiar en 1 Corintios. Porque esta iglesia todavía era iglesia, pero tenían que lidiar con el pecado y tenían que lidiar con los falsos maestros que había en medio de ellos. Entonces, estas dos características, hermanos, no son negociables. Una iglesia verdadera va a tener fiel predicación de la palabra y va a tener disciplina eclesiástica. Así también, una iglesia verdadera históricamente se la ha reconocido porque haga los sacramentos
porque practique los sacramentos de una manera bíblica. ¿Qué son los sacramentos? El bautismo y la Santa Cena. Ahora, ¿por qué es que esta característica se ha utilizado para reconocer a una iglesia verdadera? Esto, hermanos, es por lo que sucedió con los católicos. Los católicos creen que el bautismo te salva. Eso, hermanos, ¿va en contra de qué? Eso va en contra de nuestro evangelio. Nosotros creemos de que no te salva el bautismo, el único que te salva es Cristo, ¿o no? Él ha hecho todo por nosotros. Los católicos creen de que al tomar la Santa Cena, tú estás haciendo una obra para poder salvarte. Eso, hermanos, es una perversión de nuestro evangelio. Y mucha gente, lamentablemente, utiliza el bautismo y la Santa Cena para eso, para hacerle creer a las personas que de alguna u otra manera así se van a salvar, así van a estar bien con Dios. Entonces, en cualquier iglesia en la que suceda tal cosa, no puede llamarse de la iglesia, porque están pervirtiendo dos sacramentos que más bien reflejan lo que el Evangelio hizo en nosotros. Más bien nos recuerdan lo que Cristo hizo por nosotros. Más bien manifiestan lo que Cristo hizo por nosotros como el bautismo. Pero aquellas iglesias como la católica, los mormones igual en eso, pervierten esas cosas, ¿sí? Entonces, una iglesia verdadera va a tener estas tres características. Palabra predicada fielmente, disciplina dentro de la iglesia y los sacramentos bien practicados. Ahora, hermanos, de ahí para ver qué es una iglesia sana, hay más características, ¿sí? Pero son características las cuales hoy día no me va a alcanzar el tiempo para tocar, pero que se van a ir viendo a través de la predicación de la palabra. Sinceramente, hermano, una iglesia sana es esta. Si hay sana predicación de la palabra y la iglesia ve, wow, la Biblia nos manda, por ejemplo, que no haya pastoras. Esa es una característica, por ejemplo, de una iglesia sana, de que hay un liderazgo masculino, ¿sí? Esa es una característica de una iglesia sana. Y la iglesia en la cual se está predicando la palabra de Dios fielmente, llegamos a 1 Timoteo capítulo 2, donde Pablo dice, yo no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el varón. Entonces la iglesia, tal vez somos cristianos, pero no estamos bien claros en eso. La iglesia que es sana va a escuchar la palabra de Dios, va a escuchar lo que Dios dice y va a cambiar, ¿sí? Y se va a ir reformando y se va a ir adecuando a lo que Dios nos manda. Y sinceramente esa es la característica de una iglesia sana. Una iglesia sana es donde la palabra de Dios está siendo predicada de manera fiel y la iglesia se está reformando de acuerdo a lo que aprenden de la palabra del Señor, ¿sí? De acuerdo a lo que se va aprendiendo de la palabra del Señor. Y es así como ustedes les animo a leer, hay un libro de 9 marcas que se llama literalmente 9 marcas de la iglesia, de una iglesia sana, que creo que esas marcas son importantes para que una iglesia esté caminando bien. Pero como dije, es muy importante, hermano, que ustedes tengan en cuenta qué es lo que hace una iglesia verdadera. Porque a veces, hermano, por ejemplo, una marca de una iglesia sana es tener pluralidad de pastores, que haya varios pastores, ¿sí? Esa es una marca de una iglesia sana, pero no es una marca de una iglesia verdadera. Esto es importante. ¿Por qué? Imagínate en el primer siglo. El apóstol Pablo va y predica un lugar y fundan una iglesia. Era obvio que por un tiempo el apóstol Pablo iba a ser el único pastor, ¿o no? No había más. Y entonces el apóstol Pablo se dedicaba a formar hombres, a formar más hombres para que sean pastores. Porque para que una iglesia sea sana necesita pluralidad de pastores, eso nadie lo va a negar. Pero que una iglesia por un periodo de tiempo no tenga pluralidad de pastores no significa por si acaso de que sea una iglesia falsa. Entonces con ese ejemplo, hermanos, quiero hacerles notar eso, de que debemos identificar muy claro cuando hay una iglesia falsa que no cumple las características de una iglesia verdadera, o cuando hay una iglesia que hay cosas que tiene que resolver. Y lo que hay que ver es si la iglesia está trabajando para resolver esas cosas, para considerarse una iglesia sana. Así que, bueno, eso, hermanos, respecto a qué características tiene una iglesia bíblica. ¿Qué doctrinas son primarias? Todas las doctrinas que tienen que ver, sinceramente yo resumiría respecto a las doctrinas primarias con la epístola a los Romanos. Ahora yo sé que hay muchos teólogos que no van a estar de acuerdo conmigo, pero estoy dispuesto a debatir esto, porque el apóstol Pablo, después de enseñar todas las doctrinas que nos presentan Romanos, ¿sí? Que el apóstol Pablo nos va a hablar de la depravación total del hombre, el apóstol Pablo nos va a hablar de la justificación, de la propiciación, de la expiación, el apóstol Pablo nos va a hablar de la santificación,
El apóstol Pablo nos va a hablar de la elección, de la reprobación, de la predestinación. El apóstol Pablo nos va a hablar de cómo el evangelio debe afectar nuestras vidas. El apóstol Pablo, después de entregarnos todas esas doctrinas, el apóstol Pablo va a decir, si alguno viene a ustedes con diferente doctrina, no apártense de tal persona. ¿Sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque para muchas personas la única doctrina primaria y esencial es el evangelio. Pero el apóstol Pablo en Romanos lo que nos muestra es cómo el evangelio está ligado, íntimamente relacionado con todas las doctrinas que les he mencionado. Por ejemplo, hay personas que creen que Jesucristo ha muerto en una cruz, hermano. Hay gente que cree eso, pero que no cree en nuestra doctrina de la justificación, por ejemplo. De que a través de esa muerte en la cruz, tú eres declarado justo. Y esto es importante, hermanos, porque hay gente que es, lo que Pablo dice, es ingenua, que porque una persona dice, yo creo que Jesucristo ha muerto en la cruz, inmediatamente dicen, ok, esta es una persona que es cristiano, está bien. Pero ¿qué tal si niega la expiación? ¿Qué tal si niega la propiciación? Hay gente que cree que Jesucristo ha muerto en esa cruz, pero no entiende y no cree de que en esa cruz Jesucristo ha recibido toda la ira de Dios por nosotros. Entonces, hay cosas, hermano, que hay que definir de manera más profunda. La santificación está ligada también al Evangelio en la mente del apóstol Pablo, así también como todas las doctrinas que presentan Romanos. Y como he mencionado, yo sinceramente intentaría resumir las doctrinas primarias con la epístola a los Romanos. Pero, como he mencionado también, hermanos, que haya doctrinas secundarias no significa que no sean importantes, por si acaso. Y eso es algo que no me gusta, porque decir que hay doctrinas secundarias, sí, estamos diciendo que hay doctrinas que no afectan tal vez la salvación, que no afectan doctrinas primarias que tienen que ver con la salvación del hombre, está bien, pero hermano, las otras doctrinas no significa que no sean importantes, si no, no se nos hubieran revelado en la Escritura. Una más, dice, Whitefield consideró a Wesley su hermano en la fe, aunque era arminiano. ¿Cuál es la postura de la iglesia respecto a los arminianos? ¿Los consideramos nuestros hermanos en Cristo? Hermanos, aquí hay que saber tratar esto de una manera bastante madura, ¿sí? Una cosa es decir que el arminianismo es una doctrina falsa. Otra cosa es decir de que todos los arminianos no son cristianos. Y a veces no sé por qué la gente confunde eso. Yo creo, hermanos, que el arminianismo es una falsa doctrina. Es inevitable. El arminianismo te enseña de que el hombre tiene la capacidad por sí mismo para llegar a Dios. Y al final, si tú estudias el arminianismo, las conclusiones lógicas del arminianismo es de que la salvación es por obras, no es solamente por gracia. Eso es lo lógico. Porque yo tengo la capacidad de llegar a Dios, y yo soy el que tiene que hacer. ¿Sabes por qué la salvación es solamente por gracia, hermano, en nuestro entendimiento? Porque cuando tú pones tu fe en Jesucristo, adivina quién te regaló esa fe. Él mismo te regaló esa fe. Hoy día en la noche vamos a ver eso. Jesucristo va a decir, nadie va a conocer a mi Padre, solamente a los que yo les revelo quién es mi Padre. Entonces, hermanos, yo creo que el arminianismo es una doctrina falsa que puede llegar a esas conclusiones en las cuales, a esos resultados, conclusiones lógicas, de que la salvación ya no es solo por gracia, ¿sí? Pero también entiendo, hermanos, esto, de que hay muchos arminianos que no saben ni siquiera qué es arminianismo. No saben. A ellos se les ha predicado que ha venido Cristo a morir por sus pecados en la cruz y que pongan su fe en Él, y han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y están en iglesias arminianas, sí, pero no saben ni siquiera qué es arminianismo, hermanos. Entonces yo creo que sí, hay mucha gente que es salva dentro del arminianismo, ¿sí? Hay muchas personas que son salvas, incluso, hermanos, sabemos, y hemos dicho esto en esta iglesia, hay gente que es salva dentro de la iglesia católica. Pero, hermano, no son salvos gracias a la doctrina católica, sino son salvos a pesar de lo que los católicos enseñan. A pesar de eso, Dios, hermano, esto es importante, el apóstol Pablo va a decir, el evangelio es poder de Dios para salvación. En una iglesia arminiana donde se predica el evangelio, hermano, ese evangelio puede salvar. En una iglesia de la prosperidad, ¿sí?, donde a veces se predica el evangelio, aunque sea predicado por un falso maestro, el evangelio es poder de Dios para salvación.
Entonces, dentro de esas iglesias, hermano, puede haber cristianos. Y hay cristianos. Estoy seguro que hay cristianos. Pero lo que no me gusta de este tipo de preguntas, aunque no estoy diciendo que la persona que ha hecho esta pregunta tenga esta intención, es esto. De que yo digo, en esas iglesias hay cristianos y entonces ya para qué los corregimos, ¿sí? Entonces ya para qué, si igual se salvan, igual son salvos. Entonces ya para qué los vamos a corregir, para qué los vamos a atacar su doctrina. Y mucha gente no entiende esto, hermano. Y de que yo creo que ellos pueden ser salvos porque el evangelio salva, es poder de salvación para salvar a judíos o a griegos, ¿sí? Y puede haber cristianos dentro de iglesias arminianas, como pentecostales, como de la prosperidad, como en la iglesia católica, puede haber salvos. Pero eso significa que no corrijamos sus doctrinas. Eso significa de que los sigamos dejando, los dejemos que sigan en el error. Y mucha gente con este tipo de preguntas, eso es lo que intenta. Como Whitefield, que era reformado, calvinista, dijo que Wesley era cristiano, entonces ahora tengo que aceptar las doctrinas de Wesley como si fueran correctas. Entonces ahora no tengo que corregir los errores que Wesley enseñó. Hermano, Whitefield no creía tampoco eso, por si acaso. Porque el hecho de que podamos reconocer la gracia de Dios en personas que tienen errores doctrinales, eso no significa de que los dejemos en el error. Y mucha gente cree que yo, cuando digo que el arminianismo es falso, incluso he dicho en algún momento que el arminianismo es una herejía porque creo que sus conclusiones lógicas nos llevan a ir en contra del evangelio, creen que estoy diciendo, entonces todos los arminianos no son cristianos. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay cristianos dentro de esas iglesias y lo he repetido muchas veces. Pero, por si acaso, el que haya cristianos dentro de esas iglesias no significa que los dejemos permanecer en su error. No significa de que no prediquemos para que ellos se sanen en su doctrina, purifiquen su doctrina. Y yo creo que eso es necesario. Y esto, hermanos, me lleva a tocar un punto que creo que es muy importante. Porque hay gente que cree que como hay cristianos dentro del catolicismo, digamos, o dentro de la iglesia de la prosperidad, ya, entonces ese es el fin, que haya gente que ha llegado a la salvación. Hermano, la salvación no es el fin. La salvación de una persona es un medio para qué. ¿Cuál es el fin, hermano, último de todo el hombre? ¿Cuál es el fin máximo de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que tú y yo seamos cristianos? ¿Sabes cuál es el propósito? El propósito, hermano, es que vivamos para la gloria de Dios. Y esto, hermanos, es muy importante, porque hay personas que dicen, viste, como en los arminianos hay cristianos, entonces ya los dejaremos en paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque creen que la salvación es el fin. Entonces, que una persona se haya salvado del infierno, ya, cumplimos nuestra meta. No, hermano. Esa persona está llamada a vivir para la gloria de Dios. Y te voy a preguntar, una persona que esté inmersa en falsas doctrinas, por más de que es salvo, ¿va a poder vivir para la gloria de Dios de la manera correcta? La respuesta es no. Es por eso que esas personas necesitan ser corregidas. Y muchos cristianos que creen que la salvación es el fin, esa es la meta. Cuando alguien ya se salvó del infierno, ya cumplimos. No, hermano. La salvación es un medio para un fin más grande y eso es la gloria de Dios. Y es por eso que yo como cristiano, ¿sí? El apóstol Pablo me va a decir, sí, tú has llegado a la salvación en Cristo, has puesto tu fe en Él, pero ahora tienes que, ¿qué? Renovar tu mente, buscando cuál es la buena voluntad de Dios, porque el propósito de tu salvación es la gloria de Dios, es de que ahora tú vivas para Él. Y es por eso, hermanos, que está bien. Wesley era cristiano, hermano, pero eso no creo que signifique de que no haya necesitado ser corregido para que viva para la gloria de Dios de la manera correcta y exalte a Dios a través de la doctrina correcta. Lo mismo con cualquier persona que se salva y que es salva dentro de todas esas iglesias donde no se predica una doctrina sana. Entonces, hermanos, creo que eso es muy importante que empecemos a meditar, ¿sí? De que cuando una persona llega a la salvación, ahí no hemos llegado, no hemos terminado la obra. Cuando una persona llega a la salvación, ahí recién comienza una obra que Dios quiere hacer en esa persona para que aquella persona viva para su gloria. Y eso necesita que se le enseñe, que se le predique, que se le corrija los malos entendimientos que tiene acerca de la Escritura. Y hermano, eso es lo que intentamos hacer. Cuando hay hermanos que son arminianos, perfecto. Pero ¿por qué debería yo quedarme tranquilo dejándolos en su error?
¿Eso sería amarlos? ¿Eso sería estar velando porque ellos vivan conforme a lo que Dios manda en su palabra? No. Entonces la obra continúa y por eso es de que si bien podemos reconocer de que hay hermanos dentro de ese tipo de iglesias, hermanos, eso no significa que vamos a dejar de hablar acerca de que las doctrinas que enseñan están mal, están equivocadas y deben cambiar y deben reformarse y deben adecuarse a lo que la Escritura enseña de manera explícita. Voy a tocar uno más y no creo que no me va a alcanzar el tiempo para estas dos. Hermanos, con eso vamos a concluir el día de hoy, este tiempo de preguntas y respuestas. Hemos querido tener un tiempo más de esto porque han quedado muchas preguntas de la semana pasada. Estas preguntas cada un mes o 2 meses tenemos igual estas sesiones, así que vamos a tocar las preguntas que están quedando en algún momento. Desde la próxima semana, hermanos, el estudio bíblico de 10 a 10:45 vamos a tener 4 sesiones sobre la familia, ¿sí? Así que, hermanos, les animo a estar atentos, a venir más temprano si pueden, porque vamos a tocar el tema de la familia. Si bien, por si acaso, estamos tocando el tema de la familia cada lunes por medio, perdón, tenemos una transmisión enfocada en la familia a través de nuestra página de Facebook. Vamos a poner en estos 4 domingos, vamos a tener en el estudio bíblico, vamos a poner los fundamentos de qué es una familia cristiana, ¿sí? Así que, hermanos, les animo a tomar en cuenta eso y no es solamente para aquellos que tengan familia, no es solamente para aquellos que están casados, sino es para toda la iglesia porque tú eres parte de una familia, ¿sí? Eres hijo, si no estás casado todavía, tienes que honrar a tus padres y tienes que prepararte para cuando Dios te llame a esto. Así que, hermanos, están todos invitados a las siguientes sesiones del estudio bíblico que tenemos de 10 a 10:45 antes del primer servicio, a ser parte, hermanos, de este estudio que vamos a tener sobre el tema de la familia. Ahora vamos a tomar un refrigerio, vamos a orar. Sí, hermanos, están invitados a tomar un refrigerio. Por si acaso, aclaro, el refrigerio es, es algo que nuestra iglesia, hermanos, prepara para que nos sirvamos y compartamos. No estamos vendiendo nada, por si acaso, así que pueden servirse, hermanos, con toda confianza, ¿sí? La idea es tener un tiempo de comunión antes del primer servicio, así que vamos a orar por esto. Señor, gracias te doy esta mañana, este tiempo que nos has dado de preguntas y te ruego, Dios, de que tú seas el que aclare nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y que tú, Señor, nos unas en una misma doctrina, nos ayudes, Señor, a corregir aquellas cosas que deben ser corregidas, Señor, a afirmar aquellas cosas en las que debemos afirmarnos. Dios mío, por favor, guíanos, Dios mío, a ser fieles a tu palabra. Guíanos, Dios mío, a verdaderamente buscar glorificarte como iglesia, como comunidad. Purifica, Señor, nuestras vidas de manera práctica, como también, Señor, en nuestra doctrina. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos cada vez más. Y te agradezco, Dios, por estos tiempos que nos das. Por favor, guíanos en lo que resta de este día. En el nombre de Jesús también te agradecemos por los alimentos que nos podemos servir. Amén.